Ayer dejé un sticker de preguntas por acá por Instagram que decía ¿qué te gustaría que te cuente? Yo pensaba responder preguntas sobre mi guía, mi cuerpo, que es el nuevo producto más que imagen que estoy proponiendo, cómo se usa, para quién es, de qué se trata. Pero una de las respuestas fue tu proceso de transformación. Chan. Y me dejó pensando. Yo no creo haber pasado grandes cosas y en general no hablo mucho de mí. Prefiero contar cosas que sumen, cosas que aporten, más que utilizar estos espacios para hacer catarsis. Pero a veces creo que contar la experiencia propia puede llegar a sumar, y en ese momento mi respuesta fue que creo que estoy en permanente transformación y que todas las herramientas que propongo las aplico primero en mí y desde ese lugar las comparto, cosa que es absolutamente así. Pero entonces me puse a hacer memoria y a pensar en este proceso de transformación y en esta vida, esta vida en la que creo que fui muchas cosas. Y al final sí, creo que pasé por varias cosas, solamente que nada de eso me define, nada de eso me define al día de hoy, puede que me haya definido en algún momento. Pero bueno, si hablamos de transformación, para seguir transformándome voy a cambiar esto de no hablar de mí y voy a hablar un poco de mí y te voy a contar un poco de mi proceso. Arranquemos, creo que dejamos de transformarnos el día que morimos y creo que ni siquiera ese día dejamos realmente de transformarnos. Creo que la transformación es algo permanente. Con respecto a mi persona, en mi vida hice varios virajes bien rotundos, varios cambios de dirección, pero creo que uno de los cambios más importantes, además de venirme a vivir a Córdoba desde el Chaco, fue entre los 20 y los 30 años, donde decidí que tenía que dejar de pensar de la manera en que lo estaba haciendo. Porque si seguía pensando así, no sé, fue como un chispazo que me llevó a darme cuenta que si yo seguía pensando así, mi futuro no iba a ser muy positivo. Veía cosas muy negras, entre ellas se me venía a la cabeza la palabra cáncer, infelicidad y ese tipo de cosas. En ese momento, ¿cómo pensaba? Vamos a echarle la culpa a Nirvana, Metallica y a ese tipo de cosas, no nos vamos a hacer cargo, pero mi pensamiento en ese momento era, mi frase de cabecera era: esta vida es una mierda. Directamente esa era mi postura. O más bien era como una muletilla, no sé si era mi postura, pero sí era una muletilla, era como una visión un poco dark, un poco nihilista, no sé, a lo mejor me parecía que tenía onda esa postura, esa forma. Así que decidí ser un poco más positiva, apostar a ser feliz. Me llevó un rato largo, creo que todavía no termino, desactivar mecanismos, desactivar como esas formas instaladas. Creo que cada tanto tengo todavía algunos disparos de drama, echémosle la culpa a Leo. Por suerte cada vez conozco mejor esos mecanismos y ya cuando arrancan a veces nada, los saludo, le preparo un té, les doy la bienvenida y les digo, bueno, charlemos. En este momento en que decidí hacer este cambio, recuperé mi pasión por la lectura, dejé creo un poco de escribir porque justamente escribía cosas así muy negativas, muy dramáticas. Recuperé la pasión por la lectura y un vecino, amigo, me acercó algunos materiales, algunas ideas, algunos conceptos, algunas herramientas del movimiento humanista, que tenía herramientas muy interesantes para trabajar en lo que es desarrollo personal. Avanzando en esas herramientas, les voy a atribuir que me curé del asma que se me había despertado cuando me mudé a Córdoba, y empecé a entender ahí que había una relación bastante directa entre las cosas que pasaban en el cuerpo y las cosas que pasaban en la cabecita y en las emociones, en los pensamientos
y en las emociones y en las historias o en las vivencias que nos vamos contando y que vamos guardando en el inconsciente. También creo que en esta parte me ayudó mi mamá, que si bien tenía como fuertes creencias muy negativas, una mirada muy negativa con respecto a todo lo que fuera un poco esotérico, un poco raro, así todo me llevó a meditar con ella, llenó la casa de pirámides, me habló de cosas como control mental y cosas por el estilo, cuando yo tenía más o menos unos 10, 11 años. Entonces creo que eso me dio como una apertura mental para trabajar con la simbología que surgía y para poder hacer visualizaciones, meditaciones y ese tipo de cosas, y soltar un poco el apego a buscarle un sentido lógico a todo, ¿no? Después, más cerca de los 30, creo que ahí tuve como otro interesante momento. Tuve un problema de salud, y ese problema de salud fue como en paralelo. Mi papá tuvo un problema de salud y al poco tiempo tuve un problema de salud yo. Me estoy dando cuenta ahora. Y eso me hizo tomar como muchas decisiones. A lo mejor no fueron todas las decisiones que tendría que haber tomado, pero fueron decisiones y me llevó a hacer cambios. Fue un colapso renal muy raro, muy fuerte, y se curó de una manera más rara todavía y muy simple. Dejé todo lo que estaba haciendo, dejé el trabajo, dejé todo lo que estaba haciendo, gracias a Dios podía hacerlo en ese momento. Me encerré en casa y empecé a hacer cosas que no estaba haciendo y que disfrutaba mucho, que tenían que ver con los procesos creativos. Dibujar, pintar, hacer artesanías, redecoré la casa, hice lámparas, cortinas y un montón de cosas. Pasado un tiempo, no sé si fue un mes y medio, no fue demasiado tiempo, me hice un nuevo análisis y me dio perfecto, como si aquí nunca hubiera pasado nada. Así que otra lucecita se prendió ahí y empecé a ver los efectos de estar yendo por un camino que no es, de estar poniendo esfuerzo, de estar poniendo energía en forzarme en ir por un camino que no era, de estar haciendo algo que a lo mejor no me hacía sentir muy bien, no me hacía sentir cómoda, y ahí decidí no trabajar más en relación de dependencia. ¿Fue fácil esto? No, para nada, bastante difícil. Me mudé a un barrio con costos más bajos, fue además una época de crisis económica en el país bastante fuerte, así que tuve que resolver muchas cosas en clubes de trueque de la zona. Daba clases de computación, armé un emprendimiento de regalería para bebés, para recién nacidos y bebés, con prendas tejidas, con pequeños juguetes y demás. Armé otro emprendimiento que tenía que ver con un delivery de cenas gourmet temáticas, menú de sushi, menú de comida mexicana, etc. Eso fue por el año 2000 más o menos. Ese emprendimiento se llamaba Miel y aprendí un montón de cocina, aprendí a hacer sushi, entre otras cosas. En el interín seguía leyendo, seguía con mis lecturas favoritas, retomé libros de Richard Bach, La Novena Revelación, empecé con Castañeda por ahí, creo, o por lo menos empecé a profundizar. Me hago cargo también de Coelho, de Bucay, de esos autores. Empecé yoga y ya prestando un poquito más de atención al cuerpo ahí, porque el yoga me llevó a conectarme con el cuerpo, con la respiración, y yo estaba sintiendo que el cuerpo no lo estaba tratando bien y no estaba reaccionando bien a ese maltrato. Hice un curso de flores de Bach también en ese momento, y al tiempo pasaron algunas cosas. Cuando todo parecía que se estaba acomodando, se vino todo abajo. Falleció papá, me volví a mudar, hubo varias otras circunstancias desde lo laboral. Fue un colapso como general, que terminaron buscando terapias ya más tradicionales, tipo psicólogos, psiquiatras. El psiquiatra me diagnosticó una depresión crónica. Por suerte yo siempre fui de discutir con los médicos, no hacerle caso, y bueno, no me compré mucho el diagnóstico.
por segunda vez. La primera vez me salvó de un tratamiento larguísimo y de creerme un diagnóstico de que a los 20 no iba a caminar nunca más, y acá estoy. Llegando a los 50 sigo caminando y no hice el tratamiento. Bueno, depresión crónica, dijo el psiquiatra. En ese momento un amigo muy querido me decía, salí, ahí está la puerta, salí de la situación, salí del estado. Y yo le decía, lo único que veo es un pozo negro sin fondo y ninguna puerta, así que no sé cómo salir. En fin, pasaba días sin salir de casa, calculo que también debo haber tenido algunos ataques de pánico, algunas cosas por el estilo. Pero bueno, pasé un tiempo así y empecé a retomar algo que siempre me había gustado, que era el hecho de tejer, coser, un hobby que siempre tuve desde chica. De hecho, eso un poco me conectó con mamá, que me enseñó a tejer, a coser desde muy chica. Entonces empecé de nuevo con eso y descubrí que eso me apasionaba lo suficiente como para darle una chance de que se convirtiera en mi fuente de ingresos o en mi forma de vida. Porque la verdad es que me sentía muy bien haciéndolo. Por ahí incluso era un poco maniática, estaba horas y horas y horas haciendo eso, pero me sentía muy bien. Entonces me puse a tejer con toda la furia, a 2 agujas, crochet, a telar, aprendí a tejer otras técnicas de telar, me puse a coser un poco también. Y bueno, otra vez acá, por segunda vez aparece lo creativo, el hacer y todo esto conectado con la creatividad al rescate, ¿no? Sabía coser, sabía tejer y demás, pero empecé a estudiar porque como quise darle una forma y a la vez el respaldo, esto de no tener título me pesaba un poco. Entonces empecé a estudiar diseño de indumentaria. Descubrí un montón de cosas, conocí gente linda ahí. Otra vez conectándome con temas de la infancia, con mamá, como les decía, enseñándome, con mi hermano, ayudándome, acompañándome, jugando conmigo, a pesar de la diferencia de edad, ayudándome a hacerle cambio de looks a las muñecas y ese tipo de cosas. Armé mi primer marca ahí, después vino otra, desde el diseño, desde la moda y desde todo esto que tenía que ver con la indumentaria, armé mi pareja, mi familia. Empecé a capacitarme, la verdad que me resultó un mundo muy apasionante, entonces empecé a capacitarme con todo lo que tuviera que ver con la moda, también para gestionar la marca y ese tipo de cosas era importante aprender y tener más info sobre producción de moda, gestión de marcas, comunicación de moda. Empezaban a aparecer las redes, así que también cómo desembarcar en las redes. Y ahí estudié para acompañar a mis clientes y para también asesorar a los clientes mayoristas que me compraban, asesoría de imagen. Mientras seguía haciendo terapias holísticas, aprendiendo a armonizarme, a entenderme, registrarme, haciendo cursos también de distintas terapias, aprendiendo distintos tipos de Reiki, sanación escénica, Heaven Healing, iniciaciones mayas, pero todo eso era algo para mí, o sea, eso no tenía nada que ver con lo laboral o con mi hacer en el mundo, sino que eso tenía que ver con trabajarme yo. Ir un poco más allá de la terapia, aprender sobre esa terapia para incluso poder aplicármela yo, para poder entenderla mejor y todo eso. Ahí un terapeuta me mostró por primera vez una relación muy clara entre la alimentación y los síntomas en el cuerpo, y me curé una alergia. Después llegaron años un poquito más críticos, otra vez problemitas en la economía del país, temas que eran externos y temas familiares también. Me llevaron a que desarrollar un emprendimiento de ropa no pudiera ser como muy viable, y otra vez se juntan temas de salud acá, un poco míos, un poco de mi pareja y un poco de mi madre, y me pongo a meterme, a bucear en el mundo de la alimentación saludable. Había que cambiar un poco la alimentación. En esta búsqueda de salud para la familia empezamos a cambiar la alimentación, y yo empecé a aprender cocina natural, cocina naturista, a leer sobre ayurveda, macrobiótica, algo de medicina china. Acá no me formé tan en profundidad, pero aprendí a cocinar, digamos, y aprendí a entender los alimentos desde otro lugar,
y a prestar todavía más atención a qué pasaba cuando consumía determinados alimentos, a tener todavía más registro. Aclaro, no soy vegana, vegetariana y demás, pero sí presto atención a lo que como y trato de darme gustos, pero también respetar los ritmos del cuerpo y lo que el cuerpo me pide. Ya tenía yo algunos libros respecto de Ayurveda, de alimentación de las 4 estaciones y todo ese tipo de cosas, y los había leído, pero recién en este momento es como que les puse cuerpo y empecé a entender qué pasaba, a registrar, digamos, a tener como un registro real de qué pasaba en el cuerpo con los distintos alimentos. En lo laboral, como tuve que dejar el tema de la marca, del desarrollo de la marca de indumentaria, empecé a buscar qué hacer y a trabajar con blogs, revistas de moda, y me transformé de diseñadora a productora de modas y asesora de imagen. ¿Esto fue fácil? No, para nada. Tenía que soltar una identidad que yo ya me había armado, que era la de diseñadora de moda, la diseñadora de indumentaria. Siempre decía y sentía que yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera diseñar y crear ropa y tejer y coser y cortar y ir al taller y todo esto. Y ahora me tocaba tener que hacer eso, así que no fue nada fácil. Conocí gente que me ayudó, gente que me apoyó, gente que me desafió, gente que me acompañó, mucha gente que me hizo crecer, que le agradezco hasta el día de hoy. Y por sobre todas las cosas me permití hacer los cambios, me permití redefinirme. Creo que hay una parte de mí que tiene como una especie de manía del desafío, que cuando algo me cuesta dice, ¿te cuesta? Bueno, dale, es por ahí. Me pasó a los 18 en una peluquería donde fui a cortarme el cabello, me propusieron modelar para un micro en televisión, en un programa de televisión donde mostraban cortes y color y bueno, lo que hacían en la peluquería. Y la verdad es que me dio un pánico terrible, pero antes de terminar de frizarme del pánico que me agarró, les dije que sí. Y no dormí la noche anterior pensando, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas pensando? La verdad que no sos modelo, ¿qué hiciste? Y fui. Y la verdad que no fue hermoso, fue terrible el momento porque estaba súper nerviosa y fue todo muy raro, pero sobreviví, me di cuenta que no era tan terrible y que la timidez era todo un tema. Me volvió a pasar en la Facu de Lenguas, en un trabajo práctico grupal. Cada grupo tenía que exponer, pasan el micrófono. ¿A quién se lo pasan? A mí. Ataque de pánico otra vez, y antes de revolear el micrófono tipo granada, de salir corriendo y no volver nunca más, respiré hondo y dije, bueno, hablo, y expuse. Pero bueno, esa partecita de mí creo que fue la que me salvó y me mandó a hacer cosas nuevas. Y si te cuesta, es por ahí. Entonces empecé a asesorar personas, empecé los micros de moda en foco en Canal C para terminar de trabajar la timidez. Y acá estoy, me cuesta hacer IGTVs donde esté yo sola hablando, o incluso vivos. Los vivos me cuestan terrible, pero bueno, vamos a trabajar en eso, porque si cuesta, vamos a ir por ahí. Y en este año, que es un año de transformación interesante según la astrología, bueno, a sacar las alitas mariposa. Me propusieron después armar capacitaciones, formaciones de asesoría de imagen en distintas instituciones, primero en una, después en otra, después en otra. Dije que sí, las armé, y después decidí que quería dar mi propia formación según mi propia visión en Academia Divine, y paralelo a eso seguí profundizando en temas que tuvieran que ver con la imagen personal. Ahora entonces estudié coaching de imagen, psicología de la imagen, y seguí buscando herramientas que me permitieran darle profundidad. A la par, seguía trabajando en mi desarrollo personal, aprendiendo y capacitándome en gemoterapia, en péndulo hebreo, en registros akáshicos, sanación crística, etc. Pero para mí, esto para mí. Pero ya me hacía mucho ruido, desde hacía tiempo, esta segmentación entre algo interno y externo, el trabajar divididos, como si trabajar adentro no fuera lo mismo que trabajar afuera, y trabajar afuera no tuviera ningún impacto en trabajar adentro. A la par, empezó a haber cambios en mi estilo que tenían
directa relación, según lo que yo veía, con cosas que estaba trabajando adentro, con órdenes que estaba haciendo internamente. Yo siempre disfruté del tema indumentaria, disfruté del vestirme, del combinar prendas, pero sé también que ahí hay mucho más. Un gran momento fue cuando empecé a estudiar diseño y en la materia comunicación nos dijeron vestir es comunicar o vestir es un lenguaje, y dije, wow, claro. Bueno, necesitaba desarrollar más todo eso. Entonces, sabiendo que al vestir yo comunico algo, que me comunico desde ahí, que también me encuentro ahí, que también me relaciono desde ahí, y a la vez asesorando personas de manera individual o en talleres o en formaciones, y viendo que el tema imagen tiene raíces que son mucho más profundas, que no son solamente si mi cuerpo es reloj de arena, si es triángulo invertido, si es rectángulo, si me gusta la cintura o no me gusta. Hay mucho más ahí. Como ávida lectora que soy, ya venía leyendo y había encontrado el tema arquetipos en libros de Deepak Chopra, de Clarissa Pinkola Estés, en el tarot de las diosas de Sandra Román y en los libros de Shinoda Bolen, infaltables. Y empecé a trabajar con esta idea de los arquetipos de las diosas fusionados con la imagen personal como una manera de conectar con esa profundidad que estaba buscando. Ahí ya se empezaban como a armar algunas relaciones, hice un curso de enneagrama, se armaron mejor las relaciones, hice talleres de astrología, se armaron mejor todavía las relaciones, empecé a encontrar arquetipos astrológicos relacionados con las diosas, empecé a trabajar en mi linaje y en el orden sistémico, y wow, a sumar herramientas que tenían que ver con biodecodificar el árbol, trabajar el linaje y el orden sistémico. Si bien no hice formación en biodecodificación, apareció mamá Demeter ahí. Entonces estudié arte intuitivo y apareció la última herramienta que necesitaba para que surgiera más que imagen: creatividad y libertad. Y otra vez llegó el arte al rescate. Así que más que imagen es un poco mi proceso de transformación, es mi viaje. Son las herramientas que encontré en el camino, son las formas que esas herramientas van tomando. Encuentro que todos tenemos un tema con el cuerpo que tiene que ver con la desconexión, con la falta de registro, con que no tenemos manual, con que no lo entendemos muy bien. El cuerpo parece que dice una cosa o va para un lado y nosotros entendemos otra. Tenemos la mirada contaminada por cuestiones educativas, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales. Y entonces aparece mi cuerpo, mi guía. Se llamaba guía mi cuerpo, pero me pareció que tomar al cuerpo como mi guía era más importante. Y esta es mi propuesta de una primera herramienta, como un primer pasito para empezar a resolver esta relación con el cuerpo. Y el autoconocimiento es la base para una buena relación con mi imagen personal y con mi relación con el mundo y con mi estar y vivir este mundo. Y mi imagen me puede ayudar mucho en el proceso de conocerme, me puede dar como muchos hilitos de los que yo puedo ir tirando y descubriendo qué necesito mejorar, qué necesito trabajar, por dónde necesito ir. Y acá aparece el diario de estilo esencial. En muchas sesiones también, acompañando personas, fui siguiendo como el rastro de la influencia de mamá a la hora de construir mi imagen personal, a la hora de relacionarme con mi cuerpo, a la hora de proyectarme en el mundo. Y acá la propuesta de trabajo es el taller Demeter. En mí hay mucha influencia de mi madre, ojo, no, nada de todo esto me es ajeno. También veo que estamos como muy fraccionadas, muy divididas, que hay roles que nos ponemos re fácil y hay roles que nos cuestan un horror, roles que rechazamos, y acá llega el taller El estilo de las diosas y nos ayuda a empezar a encontrarnos, nos ayuda a reconocernos y, más importante, nos ayuda a integrarnos, nos ayuda a juntar todos los pedacitos de la diosa que somos y transformarnos en
una diosa única con muchos rostros. Y a entender que podemos no ser siempre la misma, pero todas somos yo. También en varias lecturas, hace poco en el libro de Laura Goodman leí muchas ideas interesantes sobre el niño interior, en talleres que hice, en formaciones de círculo de mujeres y demás. El tema del niño interior es muy importante, muy presente, y entiendo que no dejamos de ser niños, que no nos terminamos de criar, y eso nos pesa mucho a la hora de actuar como adultos. Nos pesa también a la hora de transmitirle, de ser niños criando niños, de ser niños relacionándonos con otros. Nos pesa a la hora de hacernos cargo de nosotros, porque por ahí estamos esperando que venga alguien más y nos resuelva las cosas, un culpable o alguien que se haga cargo, de no hacernos responsables. Nos cuesta superar heridas de la niñez, porque es como que seguimos ahí, seguimos anclados en ese lugar. Estas heridas de la niñez tiñen todo, y a la hora de relacionarnos como adultos, ahí están. Y aparece algo en lo que estoy trabajando como cierre de mi proceso de formador en arte intuitivo, que es el taller de la niña interior, que toma, herramientas de arte intuitivo, como todas las otras propuestas que también toman herramientas de arte intuitivo. Hola, Jimmy. Este taller de la niña interior tiene la idea de abrir una puerta que nos permita abrazarnos, abrazar a nuestra niña y transformarnos. También trabajo de manera puntual en sesiones Más que Imagen, donde utilizo todas estas herramientas y algunas más para acompañar procesos personales. Y bueno, esto es lo que te puedo contar de mi transformación, y también es desde ahí desde donde me propongo aportar a la tuya. Contame si hay algo más que te gustaría que te cuente sobre estas propuestas, sobre estas herramientas, y bueno, voy a estar compartiendo algunas herramientas por acá para que, al margen de que tomes talleres o sesiones, puedas empezar a encontrarte, a trabajar y a utilizarlas. Yo las encuentro muy geniales y muy maravillosas, así que me parece importante compartirlas. Déjame comentarios, likes, preguntas, lo que quieras. La idea es que esto es también un espacio para compartir.